Obvio que trauma cardíaco es un tema súper importante porque tiene una mortalidad súper grande y del trauma de tórax un 15% puede involucrar trauma cardíaco, así que es importante. Lo podemos dividir de acuerdo al mecanismo de producción de ese trauma en un trauma penetrante, ahí les dibujé un cuchillo, que es el arma blanca, y un arma de fuego, ¿ya? Y al final podemos tener taponamiento, que va a ser más por un arma más blanca, o hemorragia, que va a ser más por una exsanguinante, que se muere probablemente, por un arma de fuego. Y luego tenemos el mecanismo más contuso, con desaceleración, compresión directa, etcétera. Pero recordemos que cuando tenemos un arma blanca podemos tener más bien un taponamiento y el paciente no se va a morir al tiro, sino que tenemos más oportunidad de sobrevida. Factores de riesgo: vivir en ciudad, politraumatismo, bajo nivel socioeconómico, guerras, hombre joven, todas esas cosas como extremas. Y ahí les estoy tratando de mostrar un poquito el mecanismo como de protección que tenemos, huesos, ¿cierto? Pared costal, partes blandas, todo eso nos van a proteger el tórax de un poco del daño, pero de todas maneras podemos tener cizalla, mecanismos de daño distintos y daño directo o compresión, ¿cierto? Esos van a ser como nuestros mecanismos. Y vamos a definir el trauma cardíaco como corazón, pero también grandes vasos: aorta, vena cava superior, vena cava inferior. Esos van a ser nuestro trauma como anatómicamente hablando del trauma cardíaco, ¿ya? Y el más frecuente lesionado va a ser el ventrículo derecho porque está mucho más cerca del esternón y de la parte anterior, que es por donde viene la lesión, ¿cierto? Una puñalada por el frente, bien puesta y no por atrás. Y la lesión puede ser de miocardio o bien de válvula, arterias coronarias, que va a ser más de especialista, siendo que el miocardio podría repararse por un cirujano general según la fuente que utilice yo. Ahora, si se rompe la pared del corazón y del ventrículo derecho, ¿cierto? Como les estoy mostrando ahí, se empieza a llenar el pericardio de sangre y eso empuja al ventrículo derecho, que pierde su compliance, y ese ventrículo derecho a su vez empuja el septum hacia el ventrículo izquierdo, que pierde su capacidad de su volumen, ¿ya? Y disminuye su gasto cardíaco. El volumen dentro del pericardio nos apaga un poco los ruidos cardíacos. La incapacidad del ventrículo derecho de dilatarse bien, de tener su precarga adecuada, nos produce ingurgitación yugular, acumulación de la sangre hacia atrás, y también tenemos el menos gasto cardíaco. Y esas tres cosas nos van a conformar la tríada de Beck, ¿ya? Que solamente vamos a poder ver en un 10% de los casos de este taponamiento, así que no es tan importante. Taponamiento cardíaco es que por afuera se tapa el corazón, no se puede dilatar bien el ventrículo derecho, que esa es su función: dilatarse, producir nuestra precarga, y por lo tanto no tenemos el volumen necesario para expulsar después. Y otras manifestaciones van a ser el pulso filiforme. Ya les dije que la tríada de Beck es súper baja la prevalencia, un 10%. Podemos tener el pulso paradojal, ya que ahí me equivoqué, es pulso paradojal, que con la inspiración aumenta la presión sistólica y la frecuencia cardíaca. El signo de Kussmaul, que tiene que ver con esa ingurgitación yugular que les dije, que es porque se encharca para atrás el ventrículo derecho, que es incapaz de, en el fondo, producir el avance de la sangre hacia la circulación pulmonar. Y también, si tuviésemos, ya les dije, una bala, eso va a generar una hemorragia exsanguinante que va a matar al tiro al paciente, así que esto se va a producir más bien en un arma blanca. Lo que vamos a hacer en el servicio de urgencia es ABC, ¿cierto? Suerofisiológico, el ABC de reanimación, y después, si está estable, podemos tratar de hacer imágenes. En una radiografía de tórax podemos ver que se ensancha el mediastino por ese taponamiento, se está llenando de sangre el pericardio alrededor del corazón. O podemos hacer una ecoscopía, que es básicamente una eco rápida que nos puede mostrar derrame con harta sensibilidad, con un buen urgenciólogo ahí con la eco, o un eco transtorácico, ¿cierto? Que es más bien formal si el paciente está muy estable. Y si está inestable, está en shock, ya les dije, la ecoscopía es una eco que es más rápida y nos puede dar como una visión rápida para hacer una toracocentesis, ¿cierto? O pericardiocentesis más bien, que es básicamente pinchar el pericardio para sacar esa sangre que está apretando al pobre corazoncito. Y ya les dije otro signo importante: la frecuencia cardíaca elevada, obviamente por compensación, y ya más tardío un paro cardiorrespiratorio sería manifestación de todo esto. Y también ya les comenté que dentro del manejo inicial, suerofisiológico, reanimar, y el drenaje abierto, toracotomía, que es como el manejo más bien definitivo. Y esa toracotomía, que es omía, es abrir, ¿ya? Y tóraco es tórax, entonces es abrir el tórax. Se hace en reanimador si tenemos un paro y si el paciente está grave, ¿ya? Y se hace en pabellón definitivo si el paciente está más bien estable o ya lo sacamos del paro. El objetivo del pabellón va a ser explorar el corazón, controlar las hemorragias, y el pabellón, la cirugía va a ser toracotomía. Ya les dije, otomía es abrir el tórax. Lo ideal es el abordaje por esternotomía media,
o sea, omía del esternón a la línea media, ¿ya? O sea, cortar el esternón en dos, y para eso se necesita esternotomo, ¿ya? Porque un hueso ya es duro, entonces es más difícil, y por lo tanto lo que se hace realmente es un abordaje lateral izquierdo, ¿ya? Ahí hay que tener después cuidado con la mamária interna o torácica interna, porque se puede pasar a llevar, que va por ahí, por el borde lateral del esternón, ¿ya? Y cuidado también con el nervio frénico, porque si lo lesionamos tenemos una parálisis del diafragma que hace que nos cueste respirar, porque es el músculo más importante de la respiración. Vayan a ver mis videos de respiración y suscríbanse por mientras. Y vamos a hacer cardiorrafia, o el cirujano general va a hacer cardiorrafia. Rafia es coser, ya es suturar, juntar, ya. Y eso, reparación del músculo, ya, con cardiorrafia, que es mono y reabsorbible, ya, no reabsorbible. Ese es el material con el que se sutura. Y el manejo como hemostático puede ser con compresión digital, clamp, sonda Foley, por el balón que tiene la sonda Foley, ya, como que produce compresión. Y la circulación extracorpórea se usa si es que hay daño valvular o comunicación entre las cámaras cardíacas, ya, entre los ventrículos o entre las aurículas, ya. Esas son como indicaciones de la circulación extracorpórea. Ahí dibujé bien la comunicación entre ambas aurículas, antes había hecho una válvula normal. Y con eso se controla el sangrado y se repara, ya. Son los dos puntos, como controlar lo que está sangrando y reparar lo que se rompió. Si tenemos una pericardio, en el fondo una lesión del pericardio, hacemos una pericardiorrafia. Rafia es juntar, ya les dije, y dejamos un huequito parcial para que pase un drenaje y en el fondo se pueda ir sacando todo lo que se acumula en ese pericardio, porque ya les dije también que se produce taponamiento cardíaco si es que se acumula sangre ahí. Si es que cerramos completamente el pericardio y sigue habiendo un poquito de sangre, nos va a producir más taponamiento. Y eso era el trauma de tipo penetrante, ya que comentamos arma blanca, que nos va a dar un taponamiento con más sobrevida, entre comillas, que una hemorragia exsanguinante por arma de fuego. Y el contuso, bueno, lo podemos encontrar en accidentes automovilísticos, por mecanismos de alta energía, también caídas de altura, por ejemplo, por mecanismos, ya les dije, de desaceleración, daño directo, compresión entre la parte anterior y posterior del tórax. Y vamos a tener diferentes tipos de lesiones. La primera sería la contusión cardíaca, que es como que se golpea el músculo cardíaco y es como lesionarse un músculo, ya, y eso hace que tengamos menos función ventricular y un shock cardiogénico. También tenemos arritmias, rupturas de la pared libre, lesiones de válvula, de coronarias, de aurícula, de todo lo que tenga el corazón adentro. También del tracto de salida del ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho per se, que dijimos que es el más expuesto porque está anterior detrás del externo. Y las arritmias más comunes, bloqueo de rama derecha, y dijimos que el derecho es más afectado, taquicardia supraventricular, supra o alteraciones del nivel del ST, cambios en las enzimas, ¿ya? Es como que ustedes se pegaran en un músculo, se va a liberar CK, por ejemplo, de un músculo, en este caso se liberan las enzimas cardíacas, troponina, etc. Entonces ya les dije también que el ventrículo derecho está cerca del esternón y por eso está más expuesto. Fuerzas pueden ser directas, ya, desaceleración ya las comentamos, explosiva, o fuerzas indirectas, y ahí le estoy dibujando el tórax en una visión lateral, ya, y les estoy tratando de esquematizar el daño por cizalla, ya que se mueve hacia adelante y hacia atrás, sobre todo las estructuras vasculares que son como colgantes, ya, y eso produce daño en cizalla. Cambios bruscos de la presión intratorácica que cambian también la presión intracardíaca, sobre todo el ventrículo derecho es súper sensible a los cambios de presión porque necesita presiones bajas para poder dilatarse y tener su compliance y generar la precarga, que es básicamente un volumen en el fondo que se expanda el ventrículo derecho con su volumen. Ya, y la contusión o conmoción va a tener tres cosas importantes: el aumento de las enzimas, el daño de la contractilidad y arritmias. Ya con esas tres cosas podemos verlo. Entonces pedimos un laboratorio, observamos con una eco, por ejemplo, y hacemos un electrocardiograma. Y en la histología podríamos ver hemorragia, edema, necrosis, daños del músculo y del corazón, y que se resuelven 1 o 2 días. Ahí solamente tenemos que observar. Entonces en toda lesión torácica vamos a hacer un electro, vamos a pedir encima y podemos hacer también un ecocardio, y si bien no tenemos mucho valor pronóstico, nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de esta conmoción o contusión, que es como bien esotérico, bien sui generis el nombre. Alteraciones eléctricas que habíamos comentado, la vamos a observar obviamente con el electro. Si está normal estamos tranquilos, y lo más frecuente es que tengamos una taquicardia sinusal, ya, que también nos hace estar bastante tranquilos, es esperable. O bien podemos tener arritmias o disritmias, que es lo que escribí ahí, no sé por qué puse esa palabra, que pueden ser atriales, como una fibrilación auricular, una taquicardia supraventricular, alteraciones de la conducción, bloqueo de rama derecha, bloqueo del nodo AB.
Esas son las arritmias. Y tenemos otro concepto que es la commotio cordis, es como una cuestión en latín, también bien sui generis, del hombre joven que sufre muerte súbita después de un golpe breve pero de alta energía, ¿ya? Y se produce una alteración de la repolarización con un R sobre T y una fibrilación ventricular, que es lo que lleva a la muerte súbita por un paro, básicamente. También tenemos ruptura cardíaca, ya dijimos, ventrículo derecho siempre más frecuente por su exposición, ocupa más volumen por la parte delantera. Eso nos produce un taponamiento que ya lo conocimos en la parte abierta, ¿ya? Entonces hacemos el manejo que ya les comenté, pericardiocentesis, para abrir el pericardio y hacer que salga esa sangre que estaba comprimiendo el ventrículo derecho y no permitiendo su llenado adecuado. Tenemos alteraciones de las válvulas. Lo más frecuente que sucede es de las ¿cómo se llama? Auriculoventriculares, ¿ya? Es más frecuente que las semilunares. Las semilunares son las de la aorta y la pulmonar. Y cuando se dañan se produce una insuficiencia, ¿ya? Quedan más abiertas y se produce reflujo hacia atrás. Eso nos puede bajar un poco el gasto cardíaco y nos puede producir también un choxito, ¿ya? Nos produce, por ejemplo, del lado izquierdo, si es severo, nos puede producir también un edema pulmonar agudo por el encharcamiento hacia atrás. Se devuelve todo hacia atrás, hacia la aurícula izquierda y luego hacia el pulmón. Y eso nos produce también disminución del gasto cardíaco, hipotensión, ya les dije, el choxito, ¿ya? Y puede ser como un grado severo de la valvulopatía producto de esto. Y también es por el mecanismo de energía de contuso. Estamos hablando siempre de trauma cerrado en este caso. Alteración de las coronarias, podemos tener disección, laceración, oclusión, aneurisma. Todo esto secundario probablemente a la cizalla, ya al movimiento anteroposterior y todo. Y eso se va a manifestar como alteraciones coronarias, pues, angina, infarto y ya más adelante pues, un infarto, muerte súbita, paro. Alteraciones del pericardio solo, pericarditis, derrame y taponamiento van como en orden, ya en escalera. Lo más grave siendo el taponamiento cuando se tapa todo, una buena palabra taponamiento. Aprieta por afuera el corazón, ya lo hemos dicho varias veces. Retrocedan si no se acuerdan del taponamiento, está al principio en la lesión penetrante. La clínica poco específica, por lo tanto tenemos que tener alta sospecha en el trauma contuso, ya en el penetrante obvio, el tipo viene con la bala o con el cuchillo enterrado, es obvio, pero el contuso es más difícil, tenemos que tener alta sospecha. Podemos tener, por ejemplo, dolor torácico, obvio, las arritmias, la hipotensión, taponamiento, anginas y soplos, ya soplos nuevos por esas insuficiencias valvulares. Edema pulmonar agudo, ya dijimos por la insuficiencia valvular también, o un neumotórax. Así que alta sospecha con todos esos signos clínicos. Y exámenes como de screening ya comentamos un par, el electro, las enzimas y la radiografía de tórax. Con eso podemos objetivar el daño cardíaco. Ya si es que no hubiera, podemos quedarnos relativamente tranquilos, y si es que tenemos signos de daño cardíaco, podríamos proceder con eco transtorácico, con TAC, ya. No necesariamente angio-TAC, podemos proceder con TAC. Y con eso en el fondo también mantener monitorizado al paciente, obvio, si creemos que puede tener daño cardíaco, mantenerlo con monitorización de electrocardiograma, ¿cierto? De la frecuencia, del ritmo. Y en el fondo si es que encontramos daño estructural, derivarlo para cirugía de urgencia. ¿Ya? Eso, que estén súper bien, suscríbanse al canal como siempre, les pido, les ruego. Síganme en Instagram, un beso, un abrazo, los quiero mucho.